Este módulo es sobre higiene de los alimentos. El módulo que estuvimos anteriormente, el anterior fue el de principios de control de la calidad. En esta clase vamos a ver qué se entiende por microorganismos, los distintos tipos de los microorganismos que existen, los conceptos, la diferencia entre una intoxicación y una infección, porque no son lo mismo, los factores que afectan a los microorganismos, qué factores afectan la vida de ellos, cómo podemos nosotros evitar esos factores, métodos de conservación de alimentos y enfermedades transmitidas por los alimentos. Bueno, nosotros en una planta de proceso vamos a controlar distintos aspectos en el ambiente, ¿verdad? Que esto con el fin de evitar el crecimiento de los microorganismos. Entonces es importante que conozcamos bien sobre los microorganismos. Esto es una pequeña línea de tiempo eh, sobre algunos distintos aspectos de la microbiología. Comienza en 1809, cuando Appert logra conservar carne en frascos de vidrio, manteniéndolos en agua hirviendo. En esos momentos no se sabía por qué funcionaba, pero lograban conservar la carne, ¿verdad? Ahora sabemos que es gracias a que se eliminan los microorganismos. Después, en 1820, Kernet habla sobre la intoxicación por embutidos y su elevada tasa de mortalidad. En 1854, Pasteur inicia su investigación para eliminar microorganismos indeseables en el vino. Pasteur es el que es conocido como el papá de la microbiología, ¿verdad? En 1880, Alemania inicia la pasteurización en la leche. 10 años después, comienza en Estados Unidos. En 1943, Estados Unidos utilizó por primera vez la irradiación para conservar los alimentos. Esto es un método de conservación, ¿verdad? Y en 1981, en Canadá, se identificó el primer brote de listeriosis transmitida por los alimentos. Aquí en 1809, este, Appert inventó la conservación en frascos, no solamente por la ciencia, sino por la necesidad, que en esos momentos estaba la guerra en Francia con Napoleón Bonaparte. Este necesitaba alimentar a sus tropas, entonces él lo hizo para esto. Y lo increíble es que Appert lo logró 50 años antes de que Pasteur descubriera las bacterias. Pero funcionaba, que eso era lo importante. Tenemos los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Bueno, los microorganismos son formas de vida muy pequeñas. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? En este grupo están incluidas las bacterias, incluimos a los virus, a los mohos y a las levaduras. Algunos microorganismos pueden causar el deterioro de los alimentos y otros más bien pueden ser beneficiosos. Se les ocurren ideas de microorganismos beneficiosos para los alimentos. Bueno, ahí tenemos el yogur, este, el queso necesita microorganismos, la cerveza necesita de microorganismos, los vinos necesitan de microorganismos y también tenemos los microorganismos patógenos, ¿verdad? Como por ejemplo la salmonela o la Escherichia coli. Los microorganismos son tan pequeños que solo pueden ser vistos a través del microscopio. En 1 milímetro pueden caber 10.000 de ellos. Como no se pueden ver a simple vista, no es posible saber si están presentes o no en los alimentos, a simple vista. Para que entiendan el tamaño de lo que puede ser una bacteria, ¿verdad? Si una bacteria fuera el tamaño de una pelota de tenis, si yo la pudiera hacer así de grande, un ser humano sería el tamaño del Monte Everest. Por eso una inspección visual no nos sirve, ¿verdad? Nada más para saber si el alimento está limpio o no. Microorganismos, esta es la razón por la que debemos saber cómo son, cómo se reproducen y su relación con los alimentos, ¿verdad? Para una bacteria, un trozo de carne o un vegetal
No solamente comida, sino que es una ciudad completa con un montón de recursos. Ellos ahí tienen agua, tienen materiales de construcción, que son las proteínas, y hasta tienen la energía, los azúcares, ¿verdad? En los alimentos. Vamos a ver que hay distintos tipos de microorganismos. Vamos a ver los virus, los hongos y las levaduras, los parásitos, las bacterias y las microalgas tóxicas. Las bacterias se reproducen en el alimento. Si usted deja un pollo afuera, 10 bacterias se convierten en millones en cuestión de horas. Los virus, en cambio, no se reproducen en el alimento. Usan un alimento como vehículo para llegar a nuestro intestino, que ahí es donde va a hacer el daño. Con los virus es más importante tener la higiene personal, ¿verdad? El lavado de manos es mucho más crítica que la cadena de frío. Los virus son 1 millón de veces más pequeños que 1 milímetro. Necesitan un organismo vivo para reproducirse, que es lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? No se desarrollan en los alimentos, no crecen directamente ahí. Su presencia en un alimento indica que una persona, animal o agua fue un vehículo. Muy pocos son suficientes para enfermar a una persona y todos los virus van a causar alguna enfermedad. Congelar no lo mata todo. Por ejemplo, un virus como el de la hepatitis A o el norovirus pueden ser muy resistentes al frío o a la sequedad también. Pueden sobrevivir meses en un congelador, pero sí son sensibles al calor. En- Cuando se cocinan, estos virus sí se eliminan. Por eso la barrera número uno del manipulador de los alimentos es la cocción, porque una vez que un virus está en una ensalada fresca, el frío no la va a eliminar. El norovirus es famoso en los cruceros. Este es porque se transmite muy fácil de persona a persona y en las superficies. Se necesitan muy pocas partículas virales para enfermar a todo un barco. Tenemos los hongos, que los hongos tienen una forma ramificada, producen esporas, se utilizan en producción de quesos y en ciertas carnes. Los hongos pueden causar deterioro, cambios de color, aspecto polvoriento, olor a tierra. Y los hongos también algunos pueden ser patógenos y producir toxinas. Cuando se ve en el pan, el, no sé si han visto el hongo crecer en un pan, que se ve como algodonoso, eso solamente las esporas, digamos, del hongo. Pero en la parte interior del pan, ahí está todo el micelio, todas las raíces y penetran profundamente el alimento. Por eso, si no es recomendado que si ustedes ven algún alimento con un hongo y nada más se lo quiten y se lo vayan a comer, no. Eso está ahí por dentro también. Con los hongos es de tener cuidado también con las toxinas que dicen. Las toxinas de los hongos se llaman micotoxinas. Se dan mucho en el maíz, en el maní, en el arroz. Las aflatoxinas son cancerígenas y son resistentes al calor. Un hongo puede morir cocinado, pero la toxina que quedó ahí atrás, no, se va a quedar ahí. El calor no la elimina. Por eso cuando ingresan al país, ciertos granos básicos como los frijoles, el Servicio Fitosanitario del Estado, entre parte de sus análisis, le hace un análisis de micotoxinas para ver cómo están las aflatoxinas. Tenemos los parásitos, que estos organismos dependen del huésped, al menos durante una etapa de su vida, ya sea en la etapa de huevos, larvas o adultos. Puede encontrarse naturalmente en el tejido de algunos animales o en el agua. Pueden desarrollarse en el tracto intestinal de las personas o los animales. El ser humano los adquiere al ingerir agua o alimentos contaminados con los huevos, larvas o los parásitos adultos. Un parásito
es un organismo ya más complejo que una bacteria o que un virus, ya porque un parásito es multicelular, ya los parásitos son más grandes. Eh, Igual pueden haber parásitos, ¿verdad? Microscópicos muy pequeños. Este, ¿Cuál es la principal diferencia entre un parásito con las bacterias? Bueno, que por ejemplo, en la congelación a una bacteria solamente va a pausar su reproducción. No se va a estar reproduciendo tan rápido una congelación con una bacteria, pero con un parásito, una congelación sí mata el parásito. Por ejemplo, este, en el sushi se congela el pescado a temperaturas muy bajas, menores a 70 grados, para eliminar un parásito que puede tenerlo la carne de pescado, que es el Akinasis. Y también pueden haber larvas de parásitos en la carne. Por ejemplo, es común el trichinela en el cerdo. Este se encapsula en los músculos. Ahí queda la larva esperando que algún animal llegue y se lo coma. Pero si la carne está bien cocinada, se mata este parásito. Si no se cocina bien, ahí hay un problema, ¿verdad? Porque el parásito pasa a la persona. Tenemos las microalgas tóxicas, son las algas marinas microscópicas que producen toxinas relacionadas con el fenómeno conocido como la marea roja. Existen alrededor de 4.000 especies de algas, de las cuales 70, 80 son nocivas. La marea roja no necesariamente es roja, sino que es el nombre que se le da normalmente. A veces el agua se puede ver normal, se puede ver verde o hasta café. Y lo que sucede aquí es que se da una bioacumulación. Las algas son la base de la cadena. Ellas fabrican una toxina, pero no les afecta. El problema empieza cuando hay un exceso de las algas en la cadena alimentaria. Ya los crustáceos comienzan a comer estas algas y ellos las acumulan. Y esta acumulación nos viene a producir problemas. Algunos mariscos filtran o cuelan el agua de mar y se alimentan de las algas microscópicas nocivas y acumulan la toxina. Eso es lo que me refería. Como las ostras, otros mariscos se alimentan de los primeros y también acumulan la toxina. El ser humano se intoxica al consumir mariscos que han acumulado en su cuerpo las toxinas. Las ostras, las almejas, estos son como aspiradoras en el mar que se dedican a filtrar. Entonces, si hay un exceso de estos microorganismos, ellos se los comienzan a comer y comienzan a almacenar esta toxina. Y el molusco se va a convertir en tóxico, ¿verdad? Cuando lo vaya a consumir una persona. Esta toxina es termostable, eso quiere decir que los mariscos se pueden cocinar, se le puede echar limón, se le puede echar cloro, lo que sea, y esa toxina va a seguir intacta. Entonces, la única forma de prevenir es respetando las vedas y comprando proveedores certificados que analicen sus lotes. Por eso es muy importante cuando se dice que hay una marea roja, no consumir o, bueno, no estar sacando esos productos del mar, ¿verdad? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. Tenemos las bacterias. Las bacterias son 1000 veces más pequeñas que un milímetro. Hay de distintas formas. Tenemos redondas que se les llaman cocos. Las cilíndricas que se les llaman bacilos. Hay unas que tienen forma de coma y otras que tienen forma espiral. Se pueden agrupar en distintas maneras, en la forma en que hacen cadenas o hacen racimos. Las bacterias son las principales responsables de las enfermedades asociadas con los contaminantes biológicos. ¿Por qué las bacterias son uno de los principales contaminantes de los alimentos? ¿Por qué no los virus? ¿Por qué no los hongos? Las bacterias ganan
por velocidad. Son sumamente rápidas. Una sola bacteria en condiciones ideales puede dividirse cada 20 minutos y de una bacteria en 6 horas se pueden convertir en 250.000 bacterias. Entonces ellas presentan un crecimiento exponencial. Muy rápidamente las bacterias se reproducen. ¿Dónde están los microorganismos? Bueno, en todo lado. Podemos tener en el agua, en nuestras manos, en nuestras materias primas, pero no todos los microorganismos son necesariamente peligrosos. La mayoría son inofensivos. No podemos esterilizar y matar todas las bacterias de todo lado, ¿verdad? Eso es imposible. Nuestro trabajo es mantenerlos fuera de nuestra zona de producción y mantener principalmente las bacterias más peligrosas afuera. Los microorganismos están en el ambiente, en el polvo, en el aire, en el agua. A veces se piensa que en el aire no hay microorganismos, pero no. Ellos no, normalmente no se están multiplicando en el aire, pero sí viajan a través del aire. Los microorganismos pueden estar en el polvo, en partículas de polvo que anden por ahí. A veces en los drenajes hay que tener cuidado. Si se limpia, crean aerosoles, gotitas muy pequeñas que pueden llevar una bacteria peligrosa hasta una mesa. Entonces, cuando se limpia con mangueras o aspersión así, hay que tener cuidado con lo que se pringa. En el polvo también, en la tierra, hay un montón de distintos microorganismos y bacterias. Les mencionaba antes, ¿verdad? Que están en nosotros. Tenemos microorganismos en nuestro cabello, en nuestra boca, en la nariz, en las manos, en las heridas y tenemos granos en nuestra ropa. En todo lado. Por ejemplo, hay distintas bacterias que normalmente viven en nuestra piel. El Staphylococcus aureus puede vivir en la nariz y en la piel, cerca de la cara. Hay mucha gente que las tiene ahí y es normal, no pasa nada, pero y tal vez si tocamos algún alimento y se comienzan a reproducir más ahí, y puede haber gente que sí sea sensible, ya ahí sí puede causar una enfermedad. Entonces, por eso, cuando estamos en los procesos de manufactura de alimentos, no es recomendable que nos estemos tocando la cara, ni nos estemos rascando y luego tocar los alimentos, ¿verdad? Además de aquí, ¿verdad? Están en las joyas, en los anillos, los relojes. Ahí se pueden acumular las bacterias porque ahí se acumula suciedad. Por eso también están prohibidos para nosotros en una planta de producción de alimentos. ¿Dónde están los microorganismos? En los pisos, en los locales sucios, en los equipos y los utensilios sucios. Cuando alguien entra a la planta y no se lava las manos. En la basura, en los materiales en desuso, en los alimentos malos. Pueden estar en cualquier lado. Y a veces pueden estar en superficies que se vean limpias, porque se pueden crear biofilms. Están también en las aves, en los insectos, en las mascotas, en los cadáveres, en los excrementos. También están en vectores, como las moscas, las cucarachas. Ellos llevan los microorganismos de un lado a otro. En las ratas también, ¿verdad? Estas pueden llevar contaminación de un lado a otro. Tenemos bacterias que viven en el intestino. Si por ejemplo estamos destripando algún animal, hay que tener cuidado con los intestinos, de no romperlos y que vaya a caer sobre la carne, porque esto puede contaminarla.
Tenemos la definición de alimento inocuo, que es aquel alimento que se encuentra en buen estado y libre de microorganismos o materias extrañas que vayan a causar daño al consumidor. E inocuidad es eso, ¿verdad? Algo inocuo es que no le vaya a causar ningún daño a nadie, que no le vaya a causar ningún daño a la persona que esté consumiendo ese alimento. Aquí dice libre de microorganismos, pero no necesariamente. Podemos tener alimentos con microorganismos, pero que los microorganismos no le vayan a causar ningún daño a ninguna persona. Por ejemplo, el yogur tiene bacterias vivas y no le va a causar ningún daño a nadie. Ahora sí, los alimentos contaminados. Esto puede ser muy peligroso, ¿verdad? Se han dado muchos casos en distintas partes del mundo de casos de contaminación en alimentos y esto, además del principal riesgo, ¿verdad? Para todas las personas que les puede hacer daño, hasta pueden morir, es un daño también para la empresa que hizo esos alimentos. Es un daño reputacional muy grande. Entonces, por la salud de las personas y por los beneficios de la empresa, hay que evitar la contaminación en los alimentos. Hay que buscar siempre ofrecer nuestros alimentos inocuos. El origen de la contaminación microbiológica de los alimentos. Podemos tener contaminación de materias primas que se contaminen a partir del agua, del suelo, del aire, del polvo, o a partir de una transformación industrial, que es a partir del ambiente, las superficies, el agua, los materiales, el personal y hasta de las máquinas. Cuando consideramos las materias primas, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que si estamos trabajando con una materia prima mala o contaminada, de ahí nuestro producto final va a salir malo o contaminado, ¿verdad? Entonces, tenemos que garantizar que todos los ingredientes, todas las materias primas que estemos utilizando, sean inocuas también. Si, por ejemplo, yo recibo una leche que viene con una carga bacteriana increíblemente alta, ni una superpasteurización nos va a dar una buena leche, porque ya viene con demasiados microorganismos que al venir con tantos pueden venir a causar alguna intoxicación. Hay que tener en cuenta también el, el material de empaque, es muy importante. Al final de un proceso de fabricación, el producto acabado contiene una flora que es el resultado de su historia provocada por sucesivas contaminaciones de distintos microorganismos, pero también tratamientos de estabilización. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que por todo lado donde pasó nuestro alimento y las materias primas que tuvo, eso se va a ver reflejado en el producto final. Entonces, cada etapa en el transporte, en el mezclado, en el llenado, hay distintos contactos. Si nuestra máquina de llenado estaba sucia, bueno, de ahí en ese punto, fue a contaminar nuestro alimento. Si pasteurizamos la leche antes y estaba limpia antes de, pero la máquina de llenado estaba sucia, bueno, no importa que antes hayamos hecho todo bien. Si ese punto estaba mal, ya de ahí en adelante todo va mal. La inocuidad es como una cadena. eh, un solo eslabón puede romper toda la cadena, ¿verdad? Entonces, cada punto tiene que ser fuerte y cada punto nos tiene que garantizar inocuidad. Vamos a tener que el crecimiento de los microorganismos en los alimentos está influido por tres factores: la flora microbiana de los ingredientes o los alimentos usados en su estado natural sin procesar, las condiciones sanitarias durante el procesamiento, las condiciones adecuadas del empaque, manejo y almacenaje para mantener la flora en un nivel bajo. Cuando nosotros guardamos alimentos en una refri, como se puede ver aquí en la imagen, hay que tener cuidado con los productos que gotean.
porque ahí habría una contaminación cruzada. Si algo gotea, hay que ponerlo en la parte de abajo. Tenemos la multiplicación bacteriana, que es lo que les decía, que las bacterias se dividen, los microorganismos se reproducen dividiéndose en dos, y si las condiciones tienen condiciones ideales, algunas bacterias se reproducen hasta cada 15 minutos. Cada 15 minutos están reproduciéndose. Eh, si, por ejemplo, tuviéramos una sola bacteria E. coli y tuviéramos toda la comida que quisiéramos darle y el espacio infinito que quisiéramos darle, en 24 horas, en condiciones ideales, esa bacteria podría alcanzar el tamaño del planeta completo. Esa es la magnitud de la reproducción bacteriana, pero nosotros siempre tenemos, este, no tienen acceso a, a alimento infinito, ¿verdad? Ni espacio infinito, siempre tienen restricciones. Pero si por ellas fuera, si estuvieran todas las condiciones de las bacterias, a ese sería el nivel de reproducción que tendrían. Las bacterias se reproducen por división celular. Son máquinas biológicas simples. Ellos se dedican a copiarse, copian su código genético y con esto se reproducen. Entonces una bacteria es una copia de otra, pero también las bacterias tienen diferentes métodos para mejorar y para obtener ciertos elementos de otras bacterias también. Entonces ellas hasta pueden mutar. Si yo dejo un pollo crudo durante una hora sobre el mostrador de la cocina y ese pollo tenía 2000 bacterias cuando lo dejé, en una hora, ¿cuántas bacterias puede llegar a tener? Bueno, vamos a verlo en la siguiente diapositiva para que vean la magnitud. En los primeros 15 minutos tenemos 4000, en los segundos 15 minutos 8000, 45 minutos ya tenemos 16000 y en una hora ya tendríamos 32000 y en 2 horas más tendríamos medio millón de bacterias. Esta gráfica ilustra la curva típica de crecimiento de los microorganismos y vamos a ver que hay distintas fases. Esta fase tiene la fase exponencial, que es la de máxima velocidad de crecimiento. Rápidamente los microorganismos crecen. También está la fase lag, que es la fase adaptativa, que es esta primera, la más lenta. Aquí es que se está adaptando el ambiente, está obteniendo recursos y después explota completamente, que esta es la parte exponencial. También se tiene la fase estacionaria, que es sin crecimiento, sino que se va manteniendo. Ahí se alcanza el límite de los nutrientes, pero aún siguen teniendo cierta actividad. Y ahí se da también una acumulación de desechos y cuando hay muchos desechos de las bacterias acumulados, también ellas van inhibiendo su crecimiento. Y finalmente tenemos la fase de muerte, que es cuando la velocidad de muerte celular es más grande que la velocidad de división celular. ¿Por qué se detienen? Bueno, en la fase estacionaria las bacterias no paran porque quieran, sino porque se les acabó la comida o se están intoxicando con sus propios desechos. Cuando están en fase de muerte, vean que no es que todas las bacterias hayan muerto, sino que se dice que entra en fase de muerte cuando la velocidad de muerte celular es más rápida que la velocidad de división. Pero aún ahí, en la fase de muerte, aún van quedando ciertas bacterias, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que si las bacterias crean alguna toxina, siempre las toxinas quedan ahí, no se eliminan porque se mueran las bacterias. Aquí en esta gráfica podemos observar las diferentes partes del crecimiento microbiano.
que es la fase LAC, la fase estacionaria, que ahí es donde se están adaptando al ambiente, se están obteniendo recursos. La fase exponencial, que ahí es donde se da el crecimiento máximo, ahí están multiplicándose cada 15 minutos. La fase estacionaria, que es la fase en que se quedan más, eh, como se van quedando de forma estable, y la fase de declive, que ya se van muriendo, y la fase muerte, que ya es donde se van, donde veíamos anteriormente, ¿verdad? Que es que la velocidad de muerte celular es más grande que la velocidad de división celular. Tenemos que la refrigeración mantiene las bacterias en esta fase LAC. Cuando se está refrigerando algún alimento, ellas normalmente van así a un crecimiento muy, muy lento. Cuando damos que un alimento eh, ya cumple con su vida útil, ya se vence, generalmente es cuando la curva empieza a subir demasiado al final de la fase exponencial y ahí ya el alimento puede comenzar a oler mal o a obtener otro sabor. Esta parte es sumamente importante que la tengamos claro. Los factores que influyen en el crecimiento de los microbios, cuáles son sus alimentos, el agua disponible, el agua que necesitan, la temperatura y el tiempo, el oxígeno, la acidez y los distintos aditivos para los alimentos. Si quitamos uno de estos factores, las bacterias no pueden crecer. Vamos a ver cada uno de estos en más detalle. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. Tenemos que los alimentos, ¿verdad? Para desarrollarse, este, las bacterias necesitan de azúcares, necesitan de proteínas, necesitan de grasas y minerales, que casualmente todos están presentes en los alimentos que nosotros también consumimos, ¿verdad? Por eso nosotros consumimos alimentos, porque los requerimos también. Las bacterias igual tienen estos requerimientos. No todos los alimentos tienen de igual medida estos requerimientos. Un alimento muy seco no va a tener agua, no les va a dar agua para los alimentos, o un aceite normalmente no va a tener ningún alimento para los microorganismos, pero sí podemos tener alimentos de alto riesgo como la leche, el queso, la carne, el pollo, los huevos, que a las bacterias les encanta, ¿verdad? Porque son comida muy húmeda, muy nutritiva para ellas. Vamos a ver el agua disponible, que el agua, se habla del agua disponible, que es el agua disponible en un alimento para al alcance de los microorganismos. Los alimentos con alta concentración de azúcar, alta concentración de sal o baja humedad no les gustan a las bacterias. ¿Por qué? Porque estos no dejan agua disponible, absorben completamente el agua. Porque tengamos que algún alimento es líquido o mojado, no es que tenga agua disponible. Por ejemplo, una mermelada normalmente es un alimento que se nos va a conservar bien. ¿Por qué? Porque es sumamente alta en azúcares. Y al ser tan alta y concentrada en los azúcares, las bacterias no crecen ahí porque no tienen agua disponible. El azúcar absorbe todo el agua. La actividad del agua, el W, el AW, es la disponibilidad de agua que se expresa como actividad del agua y varía entre 0 y 1. Cuando tenemos un alimento con 1, es que tiene completa disponibilidad de agua para los microorganismos. Y en 0 es sin disponibilidad, sin actividad de agua, ¿verdad?
Por ejemplo, el suelo agrícola está en 0.9, de 0.9 a 1, las harinas en 0.7, los embutidos en 0.85. Entre menor sea el valor de AW, mejor se va a conservar un alimento. Los alimentos más secos y crujientes van a tener una vida útil mayor por su poca actividad de agua, porque tienen poca agua disponible. Entre más agua, va a afectar la conservación del alimento. Tenemos la temperatura como otro factor sumamente importante para el control de los microorganismos. Este es uno de los que más vamos a utilizar nosotros. Tenemos la zona de peligro, que la zona de peligro es desde 4 a 60 grados. ¿Por qué se le dice la zona de peligro? Porque en esa zona de temperatura es la zona en la que las bacterias se reproducen y se están dividiendo. Cuando almacenamos un alimento a menos de 5 grados, como lo veíamos en una diapositiva anterior, entra en fase lag. Ahí el microorganismo está estacionario, no se está a una alta tasa de reproducción. Entonces nos sirve como método de conservación con la temperatura. A más de 100 grados las bacterias se mueren y a menos de cero van creciendo muy lentamente. El tiempo es otro factor muy importante. Entre más tiempo nosotros tengamos una comida o algún alimento afuera o expuesto, más van a ser las condiciones ideales para que se estén multiplicando las bacterias. Esta es la zona de peligro que les indicaba, de 5 a 63 grados. Cuando tengamos algún alimento en estas temperaturas, se habla que está en la zona de peligro, porque ahí es la zona de crecimiento microbiano. Algunas bacterias necesitan oxígeno, entonces el oxígeno puede ser un elemento eh, que podamos utilizar para controlar el crecimiento de los microorganismos. Y hay otras bacterias que pueden vivir y más bien ellas crecen en ambientes sin oxígeno. Entonces ahí hay que tener cuidado con el tipo de bacteria que queramos atacar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el botulismo. El botulismo es una bacteria que crece cuando no hay oxígeno. Más bien, cuando hay oxígeno, el botulismo no crece. Y el botulismo normalmente se da en ambientes libres de oxígeno. ¿Qué puede ser un ambiente libre de oxígeno? Relacionado a los alimentos, productos enlatados. La acidez es otro factor que podemos controlar para el crecimiento de los microorganismos. No todos los organismos crecen a nivel ácido o nivel alcalino, ¿verdad? Los alimentos muy ácidos o muy alcalinos no les gustan. Normalmente es por este rango, entre, entre 5 y 8, más o menos ahí es que se van dando el crecimiento de los microorganismos. A más o menos de eso, ya son niveles que pueden ser muy ácidos. Igual, siempre hay ciertos extremófilos, que así es como se le llaman a bacterias que viven en condiciones extremas. Hemos mencionado, ¿verdad?, que a altas temperaturas las bacterias se mueren. Bueno, estamos hablando en términos generales de la mayoría de bacterias con las que tratamos, pero en geysers, que ahí hay agua hirviendo, hay bacterias que gracias a su bioquímica pueden crecer ahí, pero estas no son bacterias que nos vayamos a preocupar nosotros en nuestros alimentos. Y de igual forma, pueden haber bacterias que sobreviven a ambientes muy ácidos o muy alcalinos, pero no nos tenemos que preocupar de ellas en los alimentos, son extremas.
Esta es una escala de acidez. Aquí podemos ver diferentes alimentos, cómo se ubican en la escala de acidez. Podemos tener microorganismos que se adapten a distintos medios de acidez. Podemos tener organismos que les gusten ciertas acidez, hasta un pH de menor a 6. Muchas de las arqueas y hongos pueden, pueden ser, ven que aquí dice de 2 a 5 más o menos los acidofilos. Y están los extremofilos, que eso sí pueden vivir en los extremos, ¿verdad? Y están también los alcalofilos extremos. La gran cantidad de bacterias van a ser neutrófilos que se van a desarrollar en ambientes entre 6 y 8. Las bacterias patógenas humanas están entre ese rango y en rangos de acidez mayores a 8 hasta podemos tener, como por ejemplo los bacterias, los bacilos. Vamos a tener aditivos, que los aditivos se usan para impedir el crecimiento microbiano. Son sustancias que pueden ser adicionadas a los elementos para impedir el crecimiento microbiano. Son agentes que van a ligar el agua con la sal, el azúcar, pueden ser espesantes, preservantes. Les decía en otra diapositiva, ¿verdad? Que la sal o el azúcar nos ayudan a conservar. Bueno, ¿cómo lo hace? Es porque absorben el agua por ósmosis. Si hay una bacteria que está rodeada de mucha sal o mucha azúcar, el agua de la bacteria se la va a quitar el azúcar y la sal. Entonces la deshidrata completamente. Por eso no son ambientes óptimos para las bacterias, altos en sal o azúcar. También se tienen preservantes o aditivos como los nitritos que se le agregan a los embutidos. Vamos a ver a las enfermedades transmitidas por los alimentos, que son microorganismos patógenos que causan enfermedades en el ser humano y dependiendo de su seriedad, puede causar incluso la muerte. Una ETA es eso, una enfermedad transmitida por los alimentos. Estas enfermedades pueden ser transmitidas por los alimentos contaminados con microorganismos patógenos o con sus toxinas. Pueden haber de periodo corto de incubación, que pueden ser de 2 a 48 horas, y a una incubación larga hasta de 24 a 72 horas. Por eso muchas veces es muy difícil darnos cuenta qué es lo que va a causar una intoxicación en los alimentos, porque tienen rangos de incubación que pueden ser muy diferentes, muy largos. Normalmente le culpamos o le echamos la culpa a lo último que nos comimos, pero no necesariamente es el caso. Pueden ser alimentos de un día, 2 días o hasta 3 días, ¿verdad? Que nos vayan a causar alguna enfermedad. Esto es, también va a influir la cantidad de bacterias y microorganismos que ya venían en el alimento. Si tenemos un alimento que ya viene sumamente cargado en un microorganismo patógeno, es muy probable que nos vaya a enfermar sumamente rápido. Pero si en cambio la carga de ese microorganismo es muy pequeña, él tiene que ir creciendo en nuestro estómago más lentamente para causarnos una enfermedad. Entonces ahí puede durar más tiempo. Por ejemplo, la hepatitis A eh, puede comenzar a dar síntomas hasta 3 o 4 semanas después de haber ingerido algún alimento contaminado con hepatitis A.
Las enfermedades de transmisión alimentaria normalmente afectan al sistema gastrointestinal. Nos van a dar síntomas como diarrea, vómitos, dolores de estómago, fiebres y podemos tener de dos casos. Uno puede ser intoxicación o infección. Una infección es cuando se tiene una invasión de una bacteria viva, que esta bacteria llega y se multiplica en nuestro intestino, hace fiesta, ataca las paredes, ataca nuestro sistema inmune y ahí nos va a ir afectando. Pero es el organismo vivo con el que se está luchando en una infección. En una intoxicación es un envenenamiento. La bacteria puede ser que ya haya muerta, ya haya muerto y nos dejó con una toxina, un desecho que llegó y nos hizo daño. Las intoxicaciones son normalmente eh, causan síntomas mucho más rápido y a veces hasta sin fiebre. La infección se produce cuando la persona ingiere un alimento que tiene una gran cantidad de microorganismos patógenos y los mismos se desarrollan en su tracto digestivo. Para que haya infección, bueno, tenemos que ingerir un organismo vivo. Si cocinamos bien un pollo, matamos las bacterias patógenas como la salmonela que nos podían causar alguna enfermedad. Cuando la bacteria llega a nuestros intestinos, ahí es cuando comienza a multiplicarse y ahí ya nos comienza a causar los síntomas que veíamos en la diapositiva anterior. Después tenemos las intoxicaciones que se producen cuando la persona come un alimento que contiene toxinas producidas por los microorganismos. Un ejemplo de esto puede ser la bacteria Staphylococcus aureus, que si un pastelero corta tiene una mano cortada y toca la crema pastelera, ahí puede multiplicar esta bacteria y esta bacteria puede causar una toxina. La bacteria se murió, pero la toxina queda. Y después, eso es lo que nos va a causar una intoxicación. Es como un veneno. Tenemos poblaciones de alto riesgo, que son las personas más susceptibles, más vulnerables a las enfermedades de transmisión alimentaria. Son las personas mayores, los adultos mayores, los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las personas inmunosuprimidas. Estas son las personas con mayor riesgo a enfermedades de transmisión alimentaria. Tenemos que las enfermedades de transmisión alimentaria provocan 76 millones de casos al año. Hay, hay 76 millones de casos al año. Esto normalmente son datos de solamente de Estados Unidos, pero eso es la punta del iceberg. Por cada persona que va al hospital y se hace un análisis de laboratorio, hay 10, 30 personas que se enfermaron, se sintieron mal y no fueron al sistema hospitalario. Entonces, eso que vemos ahí es nada más la punta del iceberg. Son muchas más las personas que se enferman de enfermedades de transmisión alimentaria. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y nuestra responsabilidad en la manufactura de los alimentos. Porque como ya lo vimos también en la diapositiva anterior, las personas más susceptibles son los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas y las personas tal vez con alguna otra enfermedad. ¿Cuáles son los principales agentes? Tenemos el Staphylococcus aureus, la salmonela,
el Botulinum, el E. coli, la listeria, la hepatitis A, el rotavirus, parásitos. Este parásito Angiostridium costarricensis se descubrió aquí en Costa Rica, pero es común en Latinoamérica. El Yarda lambia y la Trichinella spialis, que es la que les mencionaba antes, que es la carne de cerdo. La salmonela es sumamente común en las aves, se relaciona mucho a los huevos, a la carne de pollo también. Puede presentarse en vegetales también normalmente asociado por contaminación en el riego. El Clostridium que les mencionaba anteriormente, que es que crece sin oxígeno en las latas o en los embutidos sin aire. Tenemos las bacterias como el Staphylococcus aureus, que se encuentra en la piel, en la nariz, en la garganta de personas sanas. El Staphylococcus aureus produce una toxina que es termoresistente. Entonces, esa toxina no se va a eliminar por un proceso de cocción, porque va a resistir a las altas temperaturas. Tenemos la salmonela que se encuentra en el intestino de muchos animales, hasta del ser humano. Al Clostridium botulinum, que es de alimentos implicados en las conservas enlatadas. A la salmonela, que no produce toxinas, son bacterias ingeridas y crecen en nuestro organismo. La miel de abeja también puede tener esporas de botulismo, por eso no se le recomienda darle a niños menores de 1 año, porque el sistema digestivo no puede defenderse correctamente. Tenemos virus, como el de la hepatitis A, que tiene un periodo de incubación sumamente amplio, de 15 hasta 50 días. Da síntomas como falta de apetito, náuseas, vómito, diarrea, orina oscura, síntomas similares al resfrío, icteria. Icteria es cuando la piel y la parte blanca de los ojos se pone amarilla. Eso es icteria, eso es muy común de la hepatitis. Esto pasa porque el virus ataca el hígado y el hígado deja de filtrar la sangre correctamente. Está asociada a la ingestión de mariscos, productos agrícolas frescos, agua, alimentos contaminados. Tenemos los parásitos, que puede ser un agente como el Angiostrium costarricensis, que es un nemato, que les decía que ese lo descubrieron en Costa Rica, por eso el costarricensis, que este parásito alcanza su madurez sexual en el intestino del ser humano y deposita ahí sus huevos, causa intensas reacciones inflamatorias. ¿Cuáles son los modos de transmisión de una enfermedad de transmisión de los alimentos? Transmitida por los alimentos. Bueno, tenemos una fuente de contaminación. Tenemos a tener un agente etiológico, un alimento vulnerable, una dosis de infección que va a dar un huésped susceptible y que este va a dar después una fuente de contaminación. Esto aquí de dosis infectiva es lo que les decía, ¿verdad? Que entre más alta sea la cantidad de bacterias o microorganismos en un alimento, y más fácil nos va a poder enfermar. Si podemos tener alimentos con cargas bacterianas sumamente bajas, que hasta nuestro sistema inmune se puede hacer cargo completamente. Pero ya cuando son más altas, ya esa dosis ya nos va a afectar, ya nos va a infectar.
Y para distintos microorganismos pueden haber diferentes dosis. Por ejemplo, para la salmonela se necesitan millones de bacterias para que nos enfermemos. Pero, por ejemplo, para la Shigella o la Escherichia coli, muy poca cantidad de bacterias, de 10 a 100 bacterias, nos pueden llegar a enfermar gravemente. Vamos a tener un control microbiológico de los alimentos, que el objetivo es proteger al consumidor, reducir la transmisión de las enfermedades a través de los alimentos. Vamos a buscar prevenir la alteración de los alimentos, evitar la agregación microbiana en los alimentos, y ambos grupos microbianos son de origen y propiedades diferentes. Podemos tener microorganismos de deterioro, que son los que hacen que los alimentos se vayan dañando, pero puede ser que esos microorganismos no necesariamente nos vayan a matar. Son ciertas bacterias, ciertos microorganismos los que nos van a ser patógenos para nosotros. Hay medidas para obtener alimentos seguros y de vida útil adecuada, con tratamientos térmicos correctos, como una buena pasteurización, buena esterilización, manteniendo condiciones higiénicas de equipos y de personal adecuadas, con buena conservación de los alimentos bajo las condiciones requeridas, ya sea refrigeración, un ambiente seco. Esto es parte de nuestras funciones en el área de calidad, ¿verdad? Es garantizar alimentos inocuos. Los alimentos naturalmente se van a deteriorar. Cuando se deterioran nos pueden llegar a provocar enfermedades. Eh, por ejemplo, las manzanas. Cuando una manzana se está pudriendo, se está madurando, esta manzana produce gas etileno que a- va pudriendo las demás, va madurando las demás. Tenemos un alimento alterado, que son los alimentos que pueden alterarse o deteriorarse debido a las deficientes condiciones en que son obtenidos, elaborados, distribuidos, almacenados, transportados o conservados. Un alimento alterado es aquel que ha sufrido cambios en el sabor, olor, color o textura. Cuando un pan ya está duro, cuando la leche se corta o cuando tenemos papas fritas rancias, ya el alimento está alterado. Generalmente consumir un alimento alterado no te va a matar, pero sí nos puede enfermar, ¿verdad? Es un problema de calidad. Y no necesariamente todas las alteraciones de los alimentos se dan por microorganismos. Eh, por ejemplo, las grasas, los aceites, reaccionan químicamente con la luz solar y solamente con la luz ellos se van dañando, se van alterando, se van poniendo rancios. Y ya eso es un alimento alterado. Vamos a tener alimentos contaminados, que se dice que un alimento está contaminado cuando tiene algo que es ajeno a su naturaleza, va a presentar un agente físico, químico o biológico que hace que ese alimento vaya a ser un peligro para la salud. Entonces, a diferencia de un un alimento contaminado puede verse bien, puede oler bien, puede saber sumamente delicioso, pero está contaminado. Puede tener una alta carga bacteriana, puede que tenga un alérgeno o puede ser que tenga un pedazo de vidrio, no sé, un pedazo de plástico que nos vaya a hacer algún daño. Hay que evitar el deterioro de los alimentos,
Para retardar el deterioro o alteración de los alimentos es necesario conocer las características propias de cada alimento y los factores que debemos combatir. Para producir alimentos inocuos, libres de peligro, tenemos que evitar que los mismos se contaminen. La mejor herramienta para evitar la contaminación de los alimentos es la prevención. En una diapositiva antes se lo estaba mencionando que las materias primas con las que trabajamos son fundamentales. Garantizar que las materias primas que estemos trabajando sean inocuas es fundamental. Es parte también de una cultura de inocuidad en una empresa, porque no solamente depende de las máquinas o depende de un proceso, depende de todas las personas. Es lavarse bien las manos cuando entramos a, a la planta de proceso, es reportar si una máquina no está funcionando bien, es que si se cayó algo al suelo, no si se cayó un empaque al suelo, una bolsa plástica que utilizamos para empacar un producto, no recogerla y utilizarla, sino desecharla. Todo eso son puntos que tenemos que mantener la inocuidad nosotros en la planta. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok, si no hay nada más, hasta acá llegaríamos con la clase del día de hoy. Buenas noches y que descansen, estudiantes. Tengan una buena semana. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches, pura vida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Vamos a parar la grabación.